Muy bien, vamos a continuar con el panel de discusión con los miembros con los ponentes de hoy día. Vamos a empezar primero con la sección de preguntas. ¿Ya? En el caso de las preguntas, hemos recibido algunas preguntas por parte de Facebook, así que lo que vamos a hacer es seguir más bien esta línea. ¿Ya? A ver, por favor, vamos a invitar a nuestro presidente a que dirija el panel en esta sección. Muchas gracias, Abel. Vamos con una de las preguntas de don Alexis Meneses. Es dirigida a Joseph. ¿Por qué el nepotismo es todavía considerado como una conducta inadecuada? ¿No es una discriminación en el marco utópico si existen dos personas con la mejor capacitación en dos temas diferentes en una familia? Gracias. Sí, esa línea argumentativa es muy clásica y muy conocida. La idea de por qué eso sería malo si es que se contrata a la persona más efectiva para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es que se contrata a la empresa de un congresista para una licitación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si es que esa empresa es la más efectiva para el trabajo, ¿no? Esa situación es de favoritismo, nepotismo, o debería ser considerado ético y legal. La pregunta que se debería plantear allí no es cuál fue el resultado de ese proceso, digamos, cuál fue la empresa que fue efectivamente contratada o si es que hay relación familiar entre dos personas en la misma oficina, sino cuál fue la razón por la que esa persona o esa organización fueron contratadas en un primer punto, ¿no? La corrupción no se trata del resultado, sino del proceso de toma de decisiones en la cual se llega a ese resultado. Cuando la toma de decisiones es influenciada por razones subjetivas, por las cuales que toma la decisión obtiene algún beneficio para sí mismo o para terceros, familiares, amigos, colegas, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una situación de corrupción a pesar de que el resultado pueda ser lo más económicamente eficiente, ¿no? Y es por eso que tenemos que distinguir entre el procedimiento correcto y ético por un lado y por el otro lado lo que sea más, digamos, económicamente eficiente, ¿no? En el mejor de los casos uno va a impactar en el otro, pero nos estaremos equivocando si pensamos que lo ético necesariamente tiene que ser lo más económicamente beneficioso y viceversa, ¿no? Entonces sí, yo diría, ¿por qué eso se considera nepotismo? Bueno, hay estándares regulatorios que dicen de que uno se tiene que desinhibir de participar en una toma de decisiones cuando el sujeto de la decisión puede estar conectado con el que está tomando la decisión, ¿no? Digamos, si yo tengo que contratar a alguien y mi hermano está también participando en ese proceso de reclutamiento, lo adecuado sería de que yo invite a otra persona para que tome esa entrevista o tome esa decisión en mi lugar, ya que yo no puedo garantizar objetividad en el proceso. Y espero que eso haya respondido a la pregunta de Alexis. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Joseph. Bueno, había una pregunta para Alexis, pero como no está, vamos a pasar con la siguiente. Es una pregunta para María Lisset. ¿Cuáles son las políticas de Japón para disminuir el tiempo de espera y cuál es la diferencia con las políticas del gobierno peruano al respecto del tema? Sí, bueno, como lo comenté también en el post, Japón tiene un corto, bueno, el tema es tiempo de estancia en emergencia, no tiempo de espera, tiempo de estancia. Entonces es muy corto el tiempo de estancia en los dos estudios, en mi estudio, en el estudio previo, que es de 90 minutos en comparación de otros países que yo encontré como Estados Unidos, que es 3 horas, 4 horas. Entonces, las políticas deben ser ya a nivel de hospital para agilizar el flujo de los pacientes. En Perú, por ejemplo, y que hablo yo de mi experiencia cuando trabajaba en el hospital del Estado, se había vuelto a implantar lo que es el triaje en emergencia. Entonces, ahí ya se podía descartar cuáles eran los pacientes que realmente estaban en emergencia y aquellos que es mejor atenderlos por consultorio externo, ¿no? Entonces, esa podría ser una respuesta ahora.
Bueno, en Japón cada hospital ya tendrá su propia política, a pesar de que el tiempo es corto, ¿no? 90 minutos de estancia, y bueno, seguro van a querer ya disminuir ese tiempo. Siempre bueno, mientras más corto y mientras menos tiempo en menos tiempo se atiende al paciente, se resuelva su problema, es mejor. Gracias. ¿Podría hacer una pregunta, continuar la pregunta? Claro que sí. Adelante. Justamente para construir un poco sobre lo que estás comentando, me gustaría saber si es que incluiste o intentaste realizar el análisis también con algunas metodologías alternativas, específicamente en el sentido de crear las categorías para el tiempo de estar ahí en emergencia, ¿no? Dijiste que utilizaste la mediana de 21 minutos, ¿no es cierto? Sí, sí. Me pregunto si es que corriste los mismos análisis considerando otras aproximaciones u otros tiempos de estancia. No. En los 3 análisis, bueno, de sangre se usó su propia mediana. Se usó la mediana porque la distribución en la campana no era la normal, sino era un poco inclinada, entonces se usó la mediana en vez de la media. Fue su propia valor en minutos. Para rayos X también se usó su propia mediana, y para lo que es tomografía computarizada también usó su propia mediana. En la literatura dice que es lo más adecuado usar la mediana. Ok, muchísimas gracias, María Elisa. Tenemos una pregunta más para ti. La pregunta es: ¿en Japón está generalizado el uso de la información digitalizada de los pacientes? En lo que es en los hospitales, sí, la mayoría de hospitales usa lo que es la historia clínica electrónica, ¿no? Es más fácil. Cada consultorio o emergencia, lo que yo visité también del hospital, tiene su computadora donde el médico tratante inserta los datos, ¿no? El motivo de consulta, el diagnóstico, el tratamiento, y así es ingresado en toda la información a la computadora. En las clínicas también, pero una vez también, lo digo más por experiencia propia, fui a un dermatólogo, un médico ya de avanzada edad, y la historia era impresa, era un cuadernito. Cada paciente tenía su cuaderno y el médico lo apuntaba con la mano, ¿no? Y lo guardaba. Pero supongo que el 99% es electrónica, ¿no? Salvo médicos ya muy mayores que no usan computadora. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Algún comentario? Solamente para digamos, adicionar algo a la respuesta. La legislación japonesa indica que los récords de los pacientes deben ser 100% electrónicos. Ya no deben existir a mano. Y si existen a mano, la organización va a ser, cuando hay una multa o alguna implicancia legal al respecto. Bueno, entonces me parece que estas son todas las preguntas que hemos tenido en Facebook. Bueno, pasamos entonces al siguiente tema. Sí, bueno, continuando entonces con la conversación que hemos tenido, y aprovechando que estamos aquí, miembros que hemos estudiado en Japón en diversas etapas y de diversas maneras, algunos como becarios, otros como estudiantes privados, ¿no? Justamente queremos un poco aprovechar este contexto para conversar acerca de esta experiencia, ¿no? Considerando además que otros miembros de APEJA también se encuentran en situaciones similares, y también hay un público que nos está observando, que nos va a observar, que tiene mucho interés en estudiar en Japón, ¿no? Entonces, aquí el tema central del panel de discusión va a ser nuestra experiencia como estudiantes o egresados en Japón, ventajas y problemas que encontramos en esta situación, ¿no? Entonces, lo que voy a invocar aquí es que cada uno de los ponentes trate por lo menos de plantear una ventaja y, digamos, un problema que hayan tenido, y mencionar un poco, cuál ha sido el contexto y cómo han podido, digamos, superarlo, ¿no? Ahora, tenemos más o menos
30 minutos para esa discusión, por lo tanto no es mucho tiempo tampoco para la cantidad de ponentes que somos. Ahora estamos 6, por lo tanto más o menos son 5 minutos por cada uno. Así que tiene que ser muy breve. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, o quizás quisieran conectar su opinión con la de algún ponente que estuviera hablando algo similar, por favor levanten la mano y se les va a ceder la palabra. Bien, muchas gracias. Adelante. Vamos a empezar primero con el doctor Joseph. Joseph Pogheim. Gracias. Adelante. Y somos 7, incluyendo perdón. ti. Cierto. Gracias. Bueno, venir a hacer mis estudios aquí en Japón. Yo estudié y me gradué de la Universidad de Tsukuba en Ibaraki. Allí hice mi maestría y mi doctorado en políticas públicas. Yo considero que fue la mejor decisión que hice en mi vida. Cambió mi vida por completo. De hecho, muchas de las cosas que ahora son casi toda mi vida, ni siquiera las había encontrado antes de venir, ¿no? De hecho, yo había estudiado ya ciencia política en San Marcos, en Perú. Entonces vine con todo ese interés y cosas que he aprendido allá. Pero fueron intereses que solamente podrían haber sido realizados haciéndolos acá, digamos, ¿no? Primero, bueno, yo vine becado por el Ministerio de Japón, el Ministerio de Educación de Japón. Solamente se me hubiera sido posible llegar al nivel de estudios que he obtenido allá en Perú si es que lo hubiera estudiado de noche, por ejemplo, luego del trabajo, ¿no? Y de hecho mi output hubiera cambiado, no hubiera podido enfocarme tanto en la investigación como lo he hecho. Luego de eso probablemente no me hubiera dedicado a la investigación luego de graduación como sí lo he hecho ahora. Entonces en ese sentido digamos que ahora mi plan de vida es muy diferente gracias a las cosas que he aprendido aquí y las oportunidades que he recibido acá, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? En muchos casos algunos colegas me preguntan, bueno, ¿por qué no vuelvo a Perú, digamos, para ahora aplicar todo lo aprendido acá, ¿no? Y yo pienso que tiene mucho valor también regresar al país, a apoyar con el desarrollo de la industria y la academia, pero también sigue habiendo una serie de cosas, digamos, que solamente son posibles de hacer desde afuera o que te permite una mejor perspectiva, ¿no? Yo me especializo en corrupción y especializarse en corrupción en Perú es difícil porque es difícil ser primero completamente neutral e incluso cuando lo eres es difícil que te tomen como una persona neutral, ¿no? Porque están esperando siempre saber cuál es tu opinión política al respecto, cuáles son tus afiliaciones políticas, ¿no? Entonces es un tema que se me hace mucho más fácil aproximarme a él y ser respetado por ello haciéndolo desde afuera, ¿no? Entonces, incluso cuando regreso para hacer trabajo de campo y tengo que entrevistar a políticos, congresistas, etcétera, etcétera, me brindan información porque no soy partícipe del sistema político allá, ¿no? Entonces puedo ser una persona neutral, externa, y por ese lado entonces acceder a información que de otra manera no me sería posible, ¿no? Japón sí tuvo una serie de challenges. Es difícil al comienzo a veces aclimatarse un poco a la cultura que es distinto, el lenguaje definitivamente es una barrera. He conocido personas que llegaron y se regresaron al poco tiempo, porque no solamente es el shock cultural, porque muchas personas ya vienen encantadas con la cultura japonesa, sino que es difícil estar apartado de la familia, de amigos y toda la red de personas que has conocido por toda tu vida, ¿no? Y que de alguna manera son la razón por la que eres como eres, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Requiere de algo, pero lo bueno es que pues, si sobrevives eso, la persona que termina siendo es una persona mucho más autónoma de lo que podrías haber sido, mucho más independiente, mucho más fuerte. Y son cosas que, como dice la canción de Pedro Solerdi, no lo podrías haber obtenido si es que te quedases en un lugar más relax, digamos, ¿no? Sí, eso sería todo, pienso, por mi lado. Entonces la última parte la hice para ustedes. Sub y baja. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sí, comienzo. Qué bueno. Por favor, aprovechen también para mencionar un poquito acerca de ustedes. Bueno, mencionan su nombre, mencionan dónde están ahora, pero también un poquito cuál ha sido su experiencia.
Buenas tardes, me llamo Disner Gutarra, he venido a Japón cuando tenía 15 años y pues ya llevo casi 20 años viviendo aquí en Japón. Antes de comentar sobre mi experiencia en la universidad, quisiera aprovechar un momentito para responder una pregunta. Acaba de llegar al Facebook. Es para mí, dice, sobre la identidad hispánica en Japón. Hay padres hispanos en Japón que opinan que los hijos no deben aprender español de niños, porque eso les impide adaptarse completamente a la lengua e identidad japonesa, y son discriminados. Wow, está largo. Por ello, son discriminados por ello, por lo que deben aprender español solo si tienen interés de adultos. Sin embargo, será más complicado ser bilingüe. Por otro lado, hay padres que piensan que por el contrario deben crecer los hijos como bilingües, porque así estarán orgullosos de sus raíces. Podrán comunicarse con su familia y les dará oportunidades laborales desde temprano como una ventaja, y que es la escuela y sociedad japonesa la que debe educarse a ser plural mediante campañas y a evitar discriminación. En lo personal favorezco la última postura. ¿Qué opinión es más común en tus entrevistados y qué opinión personal tienes? Bueno, sobre este tema es un poquito complicado porque para los niños aprender dos lenguas al mismo tiempo, el hecho de hacer ese, digamos, entrenamiento para ser bilingües es una gran carga ya de por sí, y pues necesitan mucho el apoyo de los padres. Algunos padres tal vez no comparten esto porque aquí en Japón el estatus que tiene el español frente al inglés no es tan fuerte como quisiéramos. En la escuela aprenden inglés como una materia obligatoria en la secundaria, pero el español ya lo aprenden en la universidad. Es por eso que muchos padres a veces prefieren no complicar a sus hijos, porque ellos tienen que aprender ya el japonés, el inglés en la escuela, y pues a eso sumarle el español. Piensan que ya es mucha carga y también ellos no disponen de mucho tiempo para estar enseñándoles el español en casa. Pero lo ideal sería mantener el idioma con los padres en casa, y pues tratar de tener ese tipo de, digamos, ese contacto el tiempo y la calidad necesarias para poder hacer que las destrezas del niño se desarrollen. Bueno, creo que me voy a desplayar mucho con esta pregunta, por eso ya mejor la voy a contestar por interno. Ahora, volviendo al tema de mi experiencia en la universidad aquí en Japón, pues coincido mucho con Joseph en muchos puntos. Ha sido totalmente diferente estudiar en un ambiente diferente, rodeado de personas con unos valores, perspectivas diferentes. En la universidad donde estaba, pues yo creo que al principio era el único peruano dentro del programa en el que estaba. Luego creo que comenzaron a llegar algunos becarios y todo eso, ¿no? Pero fue una experiencia bastante agradable, y creo que muchas de las cosas que estoy haciendo ahora no las hubiera podido hacer si hubiera estado en Perú. Claro que han habido dificultades y todo, pero en total yo creo que ha sido una experiencia bastante agradable. Bueno, con eso ya le doy pase a César, por favor. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es César Yoshiro Nouchi, vengo de la ciudad he nacido en la ciudad del Cusco, y bueno, realmente en mi caso, en mi caso un poquito es diferente, es casi igual que Disner, que yo también vine a los 15, 16 años, y también, bueno, como todos venimos a ayudar a la familia, a trabajar, y yo tuve un poquito de suerte de estudiar en la noche el japonés, y siempre con la meta de poder terminar mis estudios gracias al apoyo familiar. Y yo creo que ese es lo importante, ¿no? Que realmente vemos de que a veces si el alumno o el niño que viene, si no tiene el apoyo de la familia, es difícil de que ellos puedan insertarse en la sociedad, o también poder desenvolverse y crear sus nuevos sueños. A veces por el trabajo siempre hay una
separamiento de padre entre hijo, ¿no? Y eso lo vemos en la sociedad japonesa. Entonces yo veo que realmente, bueno, en mi caso yo tuve ese apoyo de la familia que, bueno, me impulsó a poder continuar estudiando en la noche, trabajando, ayudando a la familia y también postular a una universidad que me gradué en administración. Y luego, nuevamente, como nosotros no somos becados, no tenemos la suerte de repente de tener pues una beca que nos pueda sustentar. He tenido que nuevamente entrar a trabajar, pues, así como todos, ¿no? A un trabajo de fábricas y juntarme un par de años y postular a la universidad, de la cual he aprendido mucho. La primera universidad como investigador fue en Jesaide, la Universidad de Nagoya Daigaku, y posteriormente ingresé a la Universidad de Nanzan, donde Nanzan tiene más especialistas en la historia de la inmigración, que lo estoy concurriendo. Y bueno, mi mensaje sería de que a pesar de que todo, en mi caso no soy becado, pero he venido a ayudar a la familia, el sentimiento de poder continuar el estudio y que siempre un familiar que te pueda apoyar, entonces yo creo que en lo moral, que no sea en lo económico, yo creo que eso, que no te quite las ganas de continuar adelante. Y si estás en Perú y quieres, por favor infórmate, que uno teniendo la información básica te va a facilitar los estudios en Japón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, César. Bueno, mi nombre es Denny Ludeña. Yo me gradué de Ingeniería Electrónica en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Toda mi vida, siempre desde que fui niño, siempre soñé con venir a Japón a estudiar, no sé por qué. Tal vez la impresión que tuve de cuando era niño veía los animes japoneses, o que también yo tenía muchos amigos japoneses y me invitaban a sus casas, la cultura era muy diferente. Logré tener la beca Mongucho el año 2005, me vine a la Universidad de Kumamoto. Allí hice mi maestría y doctorado en Ciencias de la Ciberseguridad y Ciencias de la Información. Luego estuve trabajando unos cuantos años como investigador y decidí cambiar completamente a lo que hago hoy día, que es básicamente lo que yo llamo al otro lado de la computadora. Yo estuve mucho tiempo haciendo investigación, desarrollo y demás, y ahora yo estoy en el otro lado utilizando las herramientas que utilizan básicamente digamos, los algoritmos que yo estudié. Entonces, más o menos tengo una experiencia en ambos lados. Lo que les puedo decir que Japón, como dice Joseph, te cambia la vida. Es una experiencia completamente diferente. Es muy difícil, tal vez, el adaptarse a esta sociedad cuando llegas, por ejemplo, después de haberte graduado y haber trabajado. Te enriquece completamente. Te va a hacer llevar un mundo completamente diferente, porque tu investigación, al menos en mi caso, me hizo llevar mi investigación a muchas partes del mundo y que no hubieras podido conocer estando tal vez en Perú. Aparte de eso, te enriquece como persona, te tiene muchos retos. Obviamente, uno es el idioma, la sociedad, el estar día a día tratando de llegar al objetivo que tal vez tu profesor te ha planteado, pero que también que tiene que salir de ti mismo, qué es lo que quieres hacer. Y una vez que te gradúas, tienes muchos caminos por recorrer, tal vez no solo Japón, sino también regresar. En mi caso en particular, regresar fue una opción, pero lamentablemente me di cuenta, y eso es muy lamentable, que en Perú la seguridad informática básicamente no existe. Hay muy pocas normas gubernamentales y empresariales que se sigan, lo que no hacía, digamos, muy fácil para mí poder encontrar un puesto laboral allá, mientras que acá las oportunidades como investigador o como en el caso empresarial eran mucho más variadas. También, digamos, venir acá a Japón y tener tus estudios te va a abrir las puertas para muchas partes del mundo, que obviamente uno siempre quiere regresar a tu hogar por la familia, para ver a tus familiares, a tus amigos, a quien te hizo como lo que eres tú, como dice Joseph. Pero también tú tienes que ponerte a pensar tus objetivos personales a corto y a largo plazo. Y si eso conlleva que vas a tener que hacer un sacrificio, todos los objetivos grandes en esta vida tienes que hacer un sacrificio. Tienes que hacer un balance de tus objetivos de vida para poder decidir si vienes a cabo, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo decir. Si van a venir a Japón, va a ser impresionante, va a ser muy bonito. Se van a quedar impresionados de todo casi por los 6 primeros meses. Pero si pueden estudiar japonés, estudien todo lo que puedan.
Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lizeth Morales, estudiante de doctorado, ya próxima a ser segundo año de doctorado de salud pública. Bueno, a ver, yo soy una alumna autofinanciada, ¿no? Decidí venir a estudiar acá a Japón con mis propios medios. Bueno, alegremente, afortunadamente, en la universidad siempre hay información de las becas que uno puede postular como alumno. Entonces, desde que llegué hubo apoyo, ¿no?, de una beca de la IASO casi automáticamente, y después ya yo tuve que postular a varias becas y de ahí fui seleccionada y bueno, actualmente tengo 2 becas, ¿no? También, bueno, la Universidad de Tsukuba siempre ofrece lo que es condonación de lo que es las matrículas. Uno también postula y puede tener un tercio, pagar un tercio, la mitad o condonación total de la matrícula. También siempre he estado postulando a estas ayudas. Entonces, de lo que yo pensaba gastar mis ahorros, de haber trabajado 3 años o casi 4 en Perú, casi no estoy gastando tanto. Entonces, si ustedes quieren estudiar aquí en Japón y tal vez han postulado muchas veces a las becas de la embajada y no han logrado, y si son arriesgados, no arriesgados, como dice mi mamá, postulen de acá. Y hay mucho apoyo, ¿no? Hay muchas universidades como la de Tsukuba. No sé si otras universidades también apoyarán a los alumnos extranjeros, ¿no? Y bueno, el venir acá a Japón se me ha abierto un mundo de lo que es la investigación, ¿no? Hay mucho apoyo en mi laboratorio a nosotros los alumnos, en lo que es, si queremos asistir a alguna conferencia, nos subvencionan la participación, el pasaje, no solamente acá en Japón, sino a veces a nivel internacional. Entonces hay un gran apoyo a los alumnos. Una barrera podría decirse el idioma, ¿no? Aunque mi maestría fue en inglés, algunas reuniones, el idioma que ya lo he estudiado en Perú un poco y acá sigo estudiando, pero lo que son los tecnicismos, ¿no?, algunas palabras más complicadas a nivel universitario, es un poco difícil, pero en lo que es en los estudios, ahora hay bastantes oportunidades de estudios en inglés, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes que desean venir acá a estudiar a Japón y no tienen un dominio alto de japonés, con inglés podría ser que se vengan y estudien y se gradúen en algún programa, ¿no? Tienen que buscar, siempre buscando y ser aventados, como dice mi mamá. Gracias. Sí. Ya. Bueno, sí. Hola, mi nombre es Silvia Sato, también estoy en la Universidad de Tsukuba, y bueno, las ventajas que encuentro de estudiar acá en Japón es que básicamente uno se enfoca mucho en la investigación que está llevando a cabo. Uno no se tiene que preocupar por otras cosas si es que viene con beca. Bueno, estar becado es un gran apoyo, de verdad, porque te da esa tranquilidad, ¿no?, de poder pagar todo tu departamento y servicios y sin tener que hacer algo adicional. Pero también me parece muy importante el modelo que acá en Japón se da para la investigación. Funciona muy bien en el caso de este modelo entre empresa, academia y también el gobierno, que muchas veces apoya a las universidades nacionales con un budget claro. Es muy beneficioso. Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, yo he llegado el año pasado, en abril del año pasado, y pues el budget que tiene el laboratorio donde he llegado me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de implementar todo un espacio para que yo continúe con mi investigación y pueda pedir nuevos equipos, nuevos materiales. Y bueno, en especial
también el estar estudiando en Tsukuba me permite conocer otros institutos de investigación, por ejemplo el AIST o el Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales. Tsukuba es particularmente un sitio donde las ciencias son muy apreciadas porque la ciudad en sí ha sido construida como la ciudad de las ciencias, ¿no? Entonces hay muchos institutos y esas conexiones entre la Universidad de Tsukuba y los otros institutos pues permite que uno amplíe también sus horizontes y también pueda compartir conocimientos, ¿no? Y bueno, también el laboratorio en donde estoy está muy interesado en hacer trabajos con instituciones del extranjero, entonces también hay un intercambio muy interesante, ¿no? Con otros grupos de investigación que están haciendo algo que puede estar beneficiándote para la investigación, ¿no? Uno puede hacer un training en otro lugar y muy bien el laboratorio o la universidad te puede financiar ese training o también te puede mandar a conferencias como María Lisset también lo mencionó, ¿no? Todo está subvencionado. Uno de verdad puede sacar mucho provecho estudiando acá, ¿no? Pero claro, una de las desventajas que uno tiene que enfrentar es que pues existe una barrera del idioma. Uno sabe que la información está ahí, pero a veces porque no tiene un suficiente nivel de japonés no puede tener o llegar a esa información, pero creo que ya eso depende de cada uno, darle un mayor punche, ¿no? a aprender el idioma, no es imposible. Entonces invito a todos a que puedan continuar su formación y pues si se animan a venir a Japón también la vida es muy tranquila y siempre resalto el tema de la seguridad. En Perú, bueno, es otra situación, ¿no? Pero acá sí uno se siente tranquilo y bueno, es muy enriquecedor también por todo el contexto cultural, es totalmente distinto. Bueno, gracias. Y bueno, para culminar yo daré un poco también mi experiencia. Yo puedo hablar un poco por dos ámbitos, ¿no? El de ser estudiante privado, cuando vine a hacer mi maestría y mi doctorado, y también ya como profesor en una universidad, ¿no? Bueno, como estudiante, al igual que en cualquier parte del mundo, ¿no? uno dispone de más tiempo, tiene más posibilidades, digamos, de dedicarse más de lleno a sus temas. Definitivamente Japón tiene una ventaja única en cuanto a financiamiento, ¿no? Yo como estudiante privado tuve un poco la desventaja de que el tema que yo trataba era un tema muy de letras, y letras, bueno, no tiene un financiamiento tan amplio como los temas de ciencias, ¿no? Entonces, para el caso de maestrías, por ejemplo, era muy difícil conseguir becas, ¿no? En un inicio, entonces también tenía que trabajar a medio tiempo, ¿no? Pero ya luego en el doctorado ya era un poco más diferente, ¿no? Ya el tema que yo manejaba tenía mucho más peso en todo caso, yo también ya lo tenía mejor elaborado y tenía más apoyo, digamos, también de la institución, ¿no? Una ventaja de mi universidad era que yo estudié en una universidad que se llama Sokendai. Es una universidad muy rara. Agrupa a los centros de investigación más grandes de Japón, donde yo estaba, el Museo Nacional de Tecnología, pero incluye a JAXA, que es la NASA de Japón, incluye al Centro de Estudios de Estadística, incluye también a los centros de bases de datos sobre, por ejemplo, historia, ¿no? Todos los registros históricos, Kubunken, por ejemplo, o Nichibunken, que también son todos sobre estudios sobre Japón, ¿no? Además, por ejemplo, del Observatorio Nacional, que es todo lo que tiene que ver con astronomía. Entonces, la ventaja de mi universidad era que nos permitía ver todo a nivel interdisciplinario, ¿no? Nos forzaban a ir a otras instituciones, a hacer eventos como el de hoy día, donde tenemos que escuchar a otros especialistas de otras áreas donde no entendemos mucho probablemente, pero la idea es que aprendamos un poco también a expresarnos en simple lo que queremos decir y cómo hacerlo, ¿no? Algo que me ha servido después inclusive en mi carrera. Para luego finalmente, bueno, ya cuando me he dedicado ya como profesor,
tratar justamente de buscar ese tema, ¿no? de que la ciencia no puede limitarse a la parte de solo investigación, sino que tiene que tener mucho de divulgación, ¿no? Tenemos que algo que se aprende mucho acá en Japón con respecto a los fondos, sobre todo de investigación, es que no son un derecho, ¿no? Son un deber, ¿no? El gobierno o instituciones te financian para que tu investigación tenga algún beneficio para la sociedad. Y lo interesante de Japón es que no es solamente la sociedad japonesa, sino la sociedad como ellos la conciben como el mundo. Ellos conciben una comunidad mundial, global, ¿no? Entonces el beneficio puede ser también inclusive para el propio país, que es mi caso, ¿no? La investigación que yo realizo justamente beneficia directamente al lugar donde yo viví cuando era niño, ¿no? Entonces es un punto muy interesante, ¿no? Y obviamente también está el hecho de los problemas del idioma. Definitivamente, sobre todo para las carreras de letras, es indispensable hablar japonés. No se puede hacer una carrera de letras en Japón a conciencia y a profundidad y trabajando con muchos investigadores japoneses si no se habla bien japonés, ¿no? O por lo menos se puede uno comunicar a profundidad, ¿no? Y luego el otro detalle es ya como profesor, y eso sí, para los más jóvenes que quieran quizás entrar a este mundo, Japón es un mundo muy duro en ese aspecto, ¿no? O sea, ser estudiante te beneficia de tener mucho tiempo, ¿no? Pero la carga académica que uno lleva cuando es profesor se mezcla con la carga administrativa, entonces en muchos casos, ¿no? Entonces ya a diferencia de Perú, donde se tienen, digamos, un cuerpo administrativo fuerte que libera un poco el profesor de eso, acá se cargan los dos, ¿no? Entonces las horas de trabajo son muy duras, ¿no? El mundo académico acá es muy duro, ya a nivel profesional, ¿no? Sin embargo, los beneficios, ¿no? Los lugares en los que puedes viajar, el acceso a información que tienes, los libros que puedes conseguir, los equipos que puedes manejar y los fondos que puedes tener, es inigualable a otros sitios, ¿no? En ese aspecto quizás sí, yo también invocaría a mucha gente que realmente considere la opción de Japón como una opción muy grande y muy buena, porque te permite traer el mundo hacia donde tú estás, ¿no? Para poder aprovechar esa información como tú quieras, ¿no? Muy bien, bueno, justo hemos terminado con el tiempo casi exacto. Quiero agradecer a todos los ponentes de hoy día. Ha sido una jornada bastante interesante, un poco cansadora, definitivamente. Hemos tenido que también salir un poco de nuestros nichos académicos para entender otras ideas, pero ha servido mucho. Ahora, comentándolo un poco, en el tiempo del almuerzo hemos tenido más tiempo para conversar y ver que efectivamente tenemos más cosas en común. Por lo tanto, realmente es muy necesario este tipo de encuentros. Esperamos seguir avanzando. Queremos agradecer definitivamente a la Embajada por su apoyo. Ha sido un espacio único. Bueno, para mí, que soy especialista en este tema, además rodeado de piezas arqueológicas increíbles aquí, una colección muy interesante. Bueno, queremos también agradecer a todas las personas que han colaborado con esta organización, obviamente también a nuestros miembros y a todas las personas que nos han observado y han distribuido la información a través de nuestra página. Por favor, aquellos que quieran seguir quizás con más preguntas o que quizás ven este video en diferido, por favor no duden en escribirnos en nuestra página. Nosotros haremos llegar sus comentarios y preguntas a los ponentes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy.